El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Siete con 10. Tenemos nueva transmisión de Facebook, ¿no? Sí, vamos con una nueva transmisión de Facebook. Ok. Tuvimos problemas con la anterior. Sí, pero tuvimos vamos que con una reiniciar. Pasa en esta casa pobre pero honrada. Tenemos nueva transmisión de Facebook, así que súmense a la transmisión de ese espacio de noticias. Seguimos, el comentario no se cortó. Por suerte, hasta la pausa estuvimos bien. Ahora hemos tenido que reiniciar el sistema y ya estamos nuevamente en Facebook Live. Saludos cordiales a quienes se unen a nuestra sintonía en señal abierta. Igualmente a quienes nos escuchan en Santo Domingo de los Áchilas a través del canal 3 de TVNet. Los abonados de TVNet tienen la oportunidad de escuchar este espacio de noticias a través del canal 3. E igualmente ingresen a la renovada página web de Majestad FM, www.radiomajestad.com. Allí podrán encontrar toda la programación de nuestra estación y, por cierto, la transmisión en vivo de este espacio de noticias. Ya se están sumando pues los oyentes a la nueva transmisión de este espacio de noticias. Bueno, empecemos con la ronda de entrevistas. Las elecciones del 24 de marzo de 2019, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Casi 6 meses, 5 meses y medio, han transcurrido desde ese proceso electoral, un proceso electoral que estuvo matizado por una serie de problemas operativos, de problemas políticos. No todos se pudieron posesionar el 14 de mayo, y esto lo hemos comentado en un montón de ocasiones. Pasó en la provincia de Los Ríos, por ejemplo. Pasó con los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El CNE tiene una deuda con los medios de comunicación. Sobre esto también ya hay una alerta por parte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. En el caso del núcleo de Pichincha se generó esta alerta sobre la ausencia de pagos a los medios de comunicación por el uso de los espacios publicitarios durante la campaña política. Han pasado, miren ustedes cuánto tiempo ha pasado desde el proceso electoral y todavía no hay pagos, no hay luz al final del túnel sobre esto y, insisto, hay una alerta en torno a este tema sobre lo que se espera una pronta respuesta por parte de la autoridad electoral. Y tampoco hay certezas sobre 5 meses y medio después del proceso electoral, cuáles son las organizaciones políticas que deberán seguir existiendo, que deberán permanecer en el registro electoral, porque lograron cumplir, pues, con base en los resultados electorales, lograron cumplir con los porcentajes establecidos en el Código de la Democracia, y cuáles eventualmente deberían o podrían desaparecer. Aquellas organizaciones que no completaron ese porcentaje y que, sumado al de las elecciones anteriores, tienen tarjeta amarilla y hoy deberían desaparecer. Diego Tello es consultor electoral. Él conoce de estas materias. Le hemos invitado justamente porque Diego ha desarrollado una aproximación sobre cómo debería quedar el mapa o el registro electoral de cara a los comicios de 2021, más allá de que oficialmente, entiendo, todavía no tenemos una certeza con base en una decisión del Consejo Nacional Electoral. Doctor Tello, bienvenido, qué gusto, buenos días. Bienvenido, Buenos días, ingeniero. Fabricio, muy buenos días, Alexis. Gracias por la... Ingeniero, ¿no? Sí, ingeniero. Doctor le digo. ¿Cómo le va, ingeniero? Muy bien, gracias y un cordial saludo igual a los radioescuchas. Bueno, coméntanos un poco este detalle que usted ha generado en estas horas respecto de cómo debería quedar el registro electoral. Sí, y ha generado también un tema de bulla, ¿no? Un tema de Sí, polémica. en redes sociales ha desatado polémica, ingeniero. Sí, y indicarles que el cálculo no es nada complicado, es un tema de sumas, restas, multiplicación y división que cualquier persona lo podría hacer, con la base de datos obviamente del Consejo Nacional Electoral. Datos oficiales. Datos oficiales, que los datos oficiales están dentro de la página web. O sea, aquí sí quisiera destacar con un corte que se realizó. Existen 22 organizaciones nacionales, 72 provinciales, 165 cantonales, 20 parroquiales, sumando un total de 279 organizaciones políticas. Inclusive está en la palestra la reforma electoral de la proliferación de organizaciones, y ahora estamos en ciernes para ver cuáles organizaciones políticas van a desaparecer, posiblemente desaparecer dentro del registro electoral. ¿Qué nos dice el artículo 327, el numeral 3? Del Código de la Democracia. Del Código de la Democracia. Me voy a ir muy puntualmente. Dice, si los partidos políticos no obtienen
el 4% de los votos válidos en 2 elecciones pluripersonales consecutivas. ¿Cuáles son las pluripersonales actualmente? Lo que Asambleístas vivimos, y concejales. asambleístas parlamentarios andinos, que fue del 2017, Ya. que se suma a esa votación, que el CNE ya la tiene. Y actualmente la del 2019, que sería concejales y juntas parroquiales rurales. Ese es el primer punto. Luego dice, al menos 3 representantes a la Asamblea Nacional, o al menos el 8% de alcaldías, o por lo menos un concejal o concejala en cada uno de al menos el 10% de los cantones del país. Eso es 21 cantones. De los exactamente. Ya. Entonces, con esos parámetros se realizó la investigación e hicimos un análisis. Aquí sí hay que destacar. Existe un reglamento de cancelación de organizaciones políticas. Y te digo, Alexis y Fabricio, por ejemplo, tenemos nosotros varias organizaciones que se aliaron. Si la organización política AB se alió y ganó un concejal, o independientemente, obtuvieron 100 votos, ¿cuántos votos le corresponde a A o cuántos votos le corresponde a B? ¿Cómo Hay- se soluciona eso? Hay un acuerdo de la alianza. Se supone que el acuerdo debe contener el porcentaje de votos o el número de dignidades que le corresponda a cada organización política. O sea, yo firmo con A o B y te digo, ¿sabes qué? Si gano el concejal, ese concejal es mío, firma. Ah, perfecto, entonces es tuyo. Si no tengo el acuerdo, simplemente, y dice el reglamento, se dividirán en partes iguales. Pero ese acuerdo no es de libre acceso, no está el tema de la ciudadanía como para saber, Ya. oye, ¿cuál fue la distribución? Es por eso que este estudio está hecho con una aproximación de dividir en partes iguales, y es una muy buena aproximación. Evidentemente, estas alianzas podrían quizás salvarse una que otra organización política. Y ya entrando en materia de análisis, por ejemplo, nosotros lo podemos ver en el cuadro que ustedes lo tienen. El partido político Avanza tiene en el porcentaje del 2017 el 2.30%. En la primera columna es de la base de datos del CNE, y eso es oficial. La siguiente ya empieza en el análisis, 2019, A ver, la 2.63. primera es oficial, la segunda es una interpretación suya. Exactamente. Ya, con base en los resultados. Con base en los resultados. Ya, netamente numérica. Netamente numérica, y aquí recordar el tema de las alianzas. Si Partido Avanza se alió con 3 organizaciones, la votación que yo realicé es dividir para las 3. Capaz que en el acuerdo dijeron, no, ¿sabes qué? Que Avanza se lleve todo. No importa, pero este porcentaje no va a variar en mucho, en ese sentido. Entonces, O sea, no va a llegar al 5%. no va a llegar, no va a llegar, definitivamente en este caso. ¿Qué implica eso? Que la primera condición no la cumple. O sea, no cumple indicando que tienen el 4%. Perfecto. En el tema de asambleístas del 2017, No lograron asamblea. no lograron el tema de asambleístas. En alcaldías se logró tener, al menos, la ley dice, en al menos del 8%, y tiene en el 2.87%. En el tema de concejalías, y quiero indicar que igual me llamó Javier Orti para poder hablar sobre el tema. Publicaron Obviamente, un comunicado. pusieron un comunicado y interesante porque ellos sí plantean, dice, oye, ¿sabes qué? En el tema de concejales yo sí cumplo, porque tengo las alianzas y eso lo puedo verificar. Perfecto, pero obviamente son esos porcentajes que te decía, están en el límite. O sea, podría avanzar, definitivamente, poder salvarse sin en los acuerdos de las alianzas, cumplen. Ellos tienen el 8.14 si es que se divide en partes iguales. ¿Qué implica? Que sí cumpliría quizás el tema de concejales. Con esta interpretación, Partido Avanza no cumple desaparece. con el tema de partes iguales, ¿no? O Ya. sea, desaparece. Si los acuerdos de las alianzas indican que Avanza se llevaron la mayor parte, podría cumplir el tema de concejales y salvarse. Pero tener tarjeta amarilla para las siguientes elecciones. Claro. Vamos con quienes definitivamente quizás no se salven. Por ejemplo, O sea, perdón, con Avanza sí podría darse podría esta posibilidad Por darse la el tema de los posibilidad concejales. por el tema de los concejales. en el tema de alianzas. sin asambleístas, sin alcaldes, sí con concejales, Podría con dependiendo de concejales. cómo interprete el Consejo Nacional Electoral. Exactamente. Ya. Y no debería interpretar el Consejo. Aquí lo dice. Me refiero al tema de las alianzas, ¿o no? Sí, las alianzas dice, en el caso de que las alianzas conste el porcentaje de votos que le corresponda a cada organización, o sea, se entregará el porcentaje que le corresponda como tal. Es lo que decíamos, si tengo 2 organizaciones, se alían, A y B, y firmaron el acuerdo y Avanza dice, ¿sabes qué? Si ganamos algo o los votos, yo me llevo todo, pero firma. Eso tiene que estar plasmado en un documento que tiene el Consejo Electoral. Y eso es lo que estamos pidiendo la información. Así que el cuadro que yo les voy a actualizar, habiendo pedido la información del CNE, va a ser un cuadro ya definitivamente, y esperando los resultados del CNE definitivos, pero no debería, en teoría, variar. Por ejemplo, vamos con las organizaciones que definitivamente no van a cumplir. Ya. Ese sí Tenemos- no tiene ninguna posibilidad. Por ejemplo, partido, el EC, Fuerza Ecuador, que está ubicado en la tercera El posición. de los señores Bucaram. Los señores Bucarán. En el 2017 alcanzaron el 4.76, 2019 1.94. O sea, la primera condición definitivamente no la cumplen. Ya. Asambleístas alcanzaron 1.
En alcaldías tienen el 0.6%. Alcanzaron uno que ya además ya se desafilió, se salió de la línea, ¿no? Pero para registros Para registro de electoral consta como- claro, consta como el ese. tema. Claro. Así es. Y en concejales tienen el 3.62%. Entonces, si tú me preguntas, no, tienes que hacer el tema de alianzas, así aquí haga el tema de alianzas, o sea, el partido ese tiene que desaparecer, va a desaparecer. O sea, los Bucaram se quedan sin partido Se político. van a quedar sin partido político. O sea, los números son muy claros. O sea, ahí no hay Ahí no hay vuelta que que darle. darle. Ahí no hay vuelta que darle. Sí. Tenemos- ¿Sociedad Patriótica está en la misma circunstancia o no? Sociedad Patriótica no cumple la primera condición, asambleístas tampoco, alcaldías tampoco, en concejales está igual que avanza en el 8.14. Pero si uno sube, otro baja. O sea, aquí no quiero yo adelantar quizás el tema de criterio, yo estoy pidiendo el tema del CNS información, pero está en ese límite. Otro que no cumple es el partido de Alvarito. Adelante, Definitivamente. ecuatoriano. Entonces, claro, tú me dices, oye, porque tenía también algunos Twitter que decían, oye, pero hay partidos que pueden, sí, pero hay algunos que ya no cumplen, definitivamente. O sea, que no hay manera. No hay manera, no existe la manera ni la posibilidad de que puedan cumplir y se van a eliminar. Y va a ser interesante que hagamos un análisis de quiénes cumplen todo, quiénes cumplen uno, e inclusive qué organización política que no parecía, es la primera fuerza quizás política en una elección pluripersonal. Ya. Por ejemplo, A ver, pero Adelante Ecuatoriana Adelante, que sí me parece las cifras. Las cifras de Adelante Ecuatoriana Adelante son catastróficas. Catastróficas. Coméntelas, ingeniero. a partir en el 2017 tienen el 1.4%. El 2019 se mantienen con la misma cifra y recordar que para inscribir un partido de movimiento tú necesitas del 1.5% del registro electoral. O sea, como para poder realizar esos análisis. O sea, ¿no? ni los que firmaron para el nacimiento del partido votaron por ellos. Así es. Así de es. sencillo. Ya. Ya. ¿Tienes asambleístas 2017? Cero. Ninguno. Cero. Alca- No, es que no funcionó el ojo seco, pues la propaganda del ojo seco. Alcaldías, o sea, ni el 1% y concejalías, ninguna. Entonces, No lograron ni un concejal. no lograron ningún concejal. Entonces Claro. tú tienes eso, evidentemente va a haber una eliminación dentro del registro electoral. Siguiente, que son movimientos, por ejemplo, Unión Ecuatoriana. El partido de Washington Pesantes. Así es. Porque llegó Jorge Yunda a la alcaldía. Para la alcaldía. Respaldó a Jorge Yunda, claro. Perfectamente. Entonces, fíjate, tiene el 2017 el 0.64%, 2019 3.15%, en alcaldías 1.98% y en concejalías 3.62%. Entonces, son organizaciones políticas que definitivamente, con el tema de acuerdo de alianzas, igual van a desaparecer. Ya. Pasamos a, Centro Democrático, no quisiera toparle porque en el tema de concejalías tiene el 8.6%. Ahí podría salvarse con concejalías. podría salvarse. Ya. Movimiento de Concertación es otro que tiene unos resultados Muy bajos. Muy bajos. De César Y- Montúfar. De César Montúfar y también Unidad Popular. Bueno, pero Unidad Popular desaparece y ya está el Movimiento Popular Democrático, ¿no? Exactamente. Digamos, ahí tienen... No es que se quedan los amigos de esta organización política sin partido. Perfecto. Ahora, si nosotros nos fijamos en el porcentaje de votación del 2019, obviamente aquí salta un tema muy interesante. Fuerza Compromiso Social está en la ubicación, en la segunda columna, el 11.26%. Y luego le sigue Social Cristianos. Es el porcentaje más alto. Es el El de porcentaje Fuerza más alto. Compromiso Social. Obviamente, sí. Si divido las Número de votaciones votos. exactamente en partes iguales, Fuerza Compromiso Social, inclusive así el Partido Social Cristiano le rebase, Fuerza Compromiso Social sería la segunda. O sea, es una votación muy interesante que ha alcanzado en elecciones pluripersonales de las elecciones del 2019. Analizando algunos detalles, ¿no? Que Fuerza Compromiso Social, digamos, se identifica con la figura de Correa poquísimos meses antes de la elección. O sea, no es que viene siendo una organización trabajada, construida desde las bases de la Revolución Ciudadana que se separan de Alianza País, sino que es una organización política emergente, prácticamente para que los candidatos del expresidente Correa puedan participar en la elección. Ahora que tú lo comparas con el tema de Alianza País, fíjate cuánto tiene Alianza País en elecciones pluripersonales. 5.20. 5.20 comparado a 11.26. Y obviamente, fíjate en el 2017 cuánto alcanzó. 34.2. 34.2. Era Alianza País hasta el 2017 la principal fuerza política de este país. Exactamente. Y los números son claros. Es la realidad que ha estado viviendo. Ahora, yo le quiero preguntar esto, ingeniero Tello, porque esta publicación que usted la hace esta semana, este análisis que me imagino le debe haber tomado algunas semanas, varios días, hace que un par de medios de comunicación digitales publiquen notas de prensa con el siguiente titular. El correísmo se convirtió, y les llaman correísmo, siguen personalizando a una fuerza política. Yo creo que ya deberían empezar a cambiar esos estigmas. Pero bueno, el correísmo se convirtió en la primera fuerza electoral de Ecuador.
¿Es así o no es así como deben interpretarse estos resultados? Creería que deberíamos ser ¿O es un más, poco más exagerado? mesurados, Ya. quizás sea un poco exagerado. Lo que sí no podemos decir con este cuadro, obviamente habrá que ver estos acuerdos, es la primera fuerza política en elecciones pluripersonales. O sea, si nosotros comparamos el tema, por ejemplo, vamos con el porcentaje de alcaldías, Fuerza Compromiso Social no se presentó en alcaldías, tiene 0. Entonces no podríamos, aseverar eso de manera general. Sí, en el caso de las elecciones pluripersonales. Pero casi ganan la alcaldía de Quito con Luisa Maldonado. Claro, pero el cálculo que está hecho es en función de ganadores, no de votos. Entonces, cuando te habla de votos, te habla de elecciones pluripersonales y alcaldías de una elección uninominal. Quizás si hubiera De acuerdo. entrado el tema de porcentaje de votos, como la ley, pero la ley no lo dice así. Pluripersonales son alcaldías, No. Concejalías. concejalías Y juntas parroquiales y en el caso de 2017 asambleístas. ¿no? Asambleístas y parlamentarios Ok. andinos. Entonces es por eso que Compromiso Social no tiene alcaldías, por más allá votación que haya tenido muy buena votación, pero no alcanzó ninguna dignidad en alcaldía. Entonces, Prefectura sí. prefectura sí, pero igual no contempla eso en la ley. Entonces, obviamente, en concejalías tiene el 13.12%. Lo interesante de este cuadro es quiénes tendrían el tema de tarjeta amarilla o, por ejemplo, por eso aquí hay que hacer una actualización y yo me voy al reglamento que sacó el mismo Consejo Nacional Electoral de la forma de cálculo. Y voy a poner un ejemplo claro, quizás el tema de Izquierda Democrática. En el 2017, en teoría por el CNE, alcanzó cuatro asambleístas. Ustedes que conocen mucho más en detalle que están en esto, realmente 2 son sin alianza. Que son Vilma Andrade y René Yandún, me parece. Ya te verificó, pero 2 son sin alianza. Ya. ¿Qué implica eso? Que son 2 puros. Y 2 alcanzó en alianza. Entonces, ¿qué es lo que te dice en la forma de cálculo? Te dice, para calcular este famoso número 3, ¿no? El número de representantes obtenidos por cada organización política sin alianza, o sea, tiene 2, sin alianza. Y dice la sumatoria de las proporciones correspondientes de los representantes alcanzados en alianzas. Tiene 2 asambleístas en alianzas que participaron en conjunto. Significa que tendría 0,5, tendría 2.5 realmente asambleístas. Y podría no cumplir la categoría de 3 asambleístas. Aunque sí cumple el tema de los concejales, que tiene 9.95. No, dice la ley 10%. Ya. Pero por eso me refiero que esos están en el limbo, no quisiera entrar mucho en detalle, pero habría que revisar. Ahora, lo interesante, si ustedes se fijan, la columna penúltima, que dice condiciones cumplidas. ¿Qué organizaciones políticas cumplen todas las condiciones? Por ejemplo, Partido Social Cristiano cumple las 4 condiciones, cumplen el tema del 4%, tienen asambleístas, tienen alcaldías y concejalías. Creo también. Creo también lo tienen. Son los únicos. Que cumplen totalmente los Cumplen todos. Claro. Ya. País cumple 3. País cumple 3. No cumple de alcaldías. No cumple el tema de alcaldías. Pachacútec 2. Ahora, lo interesante es, por ejemplo, Movimiento Democracia Sí. Si ustedes pueden ver, y las últimas organizaciones, Democracia Sí, Movimiento Podemos, Ecuador Unido, Justicia Social y Libertades Pueblo, son organizaciones políticas recién creadas. Es por eso que ustedes no ven que existe votación en el 2017. ¿Qué implica? Si bien es cierto, no cumplen ninguna de las características de alcaldías o concejales, entran con tarjeta amarilla para la siguiente. Y una tarjeta amarilla muy fuerte. ¿Por qué? Porque ellos, para salvarse, tendrían que sacar 3 asambleístas. Porque ni la votación, si tú te fijas, Podemos tiene el 2.72, Ecuatoriano Unido 1.69, Justicia Social 1.51, Libertades Pueblo 1.17. ¿Qué implica? Que definitivamente la primera condición no la van a cumplir. A lo que tienen que aspirar es a sacar 3 asambleístas. ¿Lo van a obtener? Difícil. ¿Qué implica? Que el siguiente proceso se van a eliminar esas organizaciones. Pero mientras Democracia Sí, de una organización política relativamente nueva, cumple el porcentaje de concejales. Déjeme contarles, estimado Diego, contertulio, amigos y amigas, a nuestra audiencia. El movimiento Podemos es el movimiento que lidera el ex prefecto de la provincia de Azuay, Paul Carrasco. El Movimiento Justicia Social es la organización política, no sé cómo obtuvieron las firmas, realmente me impresiona que sea un movimiento nacional. Pero con tertulios se han tenido toda la Sí, plata pues, del sí mundo. han tenido toda la pero plata del facilito. mundo. Y además su dirigente recibía plata de su esposa y la esposa le decía que no le pregunte de dónde sacó la plata. Me refiero al abogado Jimmy Salazar, esposo de Pamela Martínez, presidente del Colegio de Abogados. Él lidera el Movimiento Justicia Social. Que además se mandó una campaña tremenda porque quiso ser prefecto del Guayas y le fue muy mal. El movimiento Libertades Pueblo me parece que es el movimiento que lidera uno de los hermanos del presidente de la República, y el Movimiento Ecuatoriano Unido creo que lidera el otro hermano del presidente de la República, de lo que tengo conocimiento. Entonces, un poco para
matizar este tema que nos está mencionando nuestro invitado, de aquellas organizaciones políticas que según este análisis, que insistimos, no es un análisis oficial, sino una aproximación de un especialista en la materia sobre lo que debería ser justamente la resolución del Consejo Nacional Electoral en torno a cuáles son las organizaciones que deberían desaparecer, aquellas que se mantienen y aquellas que podrían ser llamadas la atención con tarjeta amarilla. Estas que he señalado, Podemos, Ecuatoriano Unido, Justicia Social, Libertades Pueblo, tendrían tarjeta amarilla según esta aproximación. ¿Qué más ha logrado investigar, ingeniero? Para las siguientes elecciones tendríamos tarjeta amarilla para quienes cumplieron, por ejemplo, asambleístas de Izquierda Democrática en el caso de que cumplan, ¿no? Ellos tienen la votación, no cumple con el primer criterio, posiblemente con el segundo sí. Alcaldías está en el 11.27%. 2.04% y concejales posiblemente lo cumplan. En todo caso, si cumpliría el tema de asambleístas, también tienen que estar pendientes del siguiente proceso electoral para que puedan realizar alguna estrategia, pero si no cumplen con asambleístas, tendrían el tema de tarjeta roja para el próximo proceso electoral. ¿Y por qué Suma también está con tarjeta amarilla? Suma, cumple con la de asambleístas 2017, y cumplen también con el tema de concejalías. Suma se mantiene. No está con tarjeta amarilla Suma. Sí. No está con tarjeta amarilla. Arriba, no está. ¿Por qué? Porque igual cumple el tema de concejalías. ¿Qué implica eso? Que así no cumpla el siguiente proceso electoral, asambleístas o la votación del 4%, le acaba de salvar el porcentaje de concejalías. O sea, significa que inclusive van a tener, las que cumplen, el fondo partidario permanente. No, ojo. Las que cumplen, se les va a entregar plata del Estado. Ahora, puede pasar que a organizaciones políticas como la del expresidente Correa, y él lo anticipó aquí en una entrevista con nosotros, se le quiera, digamos, inventar algún tipo de argucia o aplicar al extremo alguna norma del Código de la Democracia o de la Constitución para eliminar su participación en las elecciones del 2021. Ingeniero, ¿qué figura podrían aplicarle tomando en cuenta las cifras que ha obtenido en la última elección, la de marzo del 2019? Yo creo que antes que eliminarle, lo que quisieran es posiblemente salvar organizaciones políticas, pero ese va a ser un riesgo porque si quieren salvar alguna organización política, o sea, el tema de fuerza de compromiso social no va a eliminarse. O sea, los datos y los cálculos que están realizados independientemente de las organizaciones políticas es que fuerza de compromiso social se va a mantener para el tema del siguiente proceso electoral. Correa dijo aquí en este espacio y en una entrevista con el colega Javier Lazo, algo se van a inventar para impedirnos participar en las próximas elecciones. El tema de la Contraloría, por ejemplo. Claro, pero ya no entraría en un tema muy no entraría en el tema electoral del artículo 327. Ya. A lo que voy es otra cosa. Pero el tema de la Contraloría afectaría a Alianza País, pero no a Fuerza Compromiso Social. Porque lo que está investigando Contraloría es a Alianza País. No, lo de la Contraloría es supuestamente una irregularidad en el proceso de recolección de firmas. De Fuerza Compromiso Social, de Podemos, me parece que de Justicia Social y de Ecuatoriano Unido. Me parece que son de esas cuatro organizaciones. Es otra cosa. No tiene nada que ver con el tema de los aportes, que es otra cosa. Hicieron esa investigación y también del mismo proceso electoral, el tema de actas, que me parece, y lo tengo que decir, he sacado algunos temas de los cabellos del tema del informe de la Contraloría. Pero a lo que voy es, hay un reglamento que sacó el Consejo Nacional Electoral. No creo que saque un otro reglamento. Obviamente, no tiene carácter retroactivo porque las elecciones fueron en marzo del 2019 y el reglamento que implica realizar los cálculos fue antes de. Entonces las reglas ya están dadas. Entonces si alguien me dice, oye, esto te va a variar. Como están las cosas, entonces Fuerza Compromiso Social podría participar en las elecciones. Definitivamente, cumpliendo el tema del artículo 327, cumple Fuerza Compromiso Social. Ahora, hay un tema que también nos alerta, y entiendo, nos alerta el colega Patricio Carrera, y usted también lo ha incluido dentro de su información. Patricio nos dice, movimientos se adelantaron a decir que el 327 del Código de la Democracia aplica solo a partidos, y usted también acá dice, la ley en su artículo 327, numeral 3, indica sobre la extinción de partidos políticos y no de los movimientos. ¿Qué significa eso? ¿Hay un vacío en la ley o qué? Definitivamente, el código es bastante... O sea, solo dice partidos. Solo dice partidos. ¿Y los movimientos? Y es de donde interpretó ya el Consejo y sacó un reglamento, incluyéndole al tema de... sí están entonces. Así es. Pero por la vía reglamentaria. Pero van a apelar que no dice la ley, pues. Exactamente. Entonces, ¿por qué, Fabricio y Alexis? Porque si no, todos los movimientos fueran inextinguibles. Claro, pues, que no cumplan Y perfecto. O sea, si no cumplen, no importa porque habla de partidos.
Pero obviamente van a decir, oye, pero si no me cumple, o sea, también tiene un tema de fondo partidario permanente. Eso también hay que tener mucho en cuenta. En todo caso, hay un reglamento que sacó el Consejo Nacional Electoral, que espero que evidentemente se cumpla, y ahí sacaremos los resultados ya mucho más finos. Pero como les decía, o sea, los cálculos son con unas muy buenas aproximaciones y ahí están los resultados tal cual. Y con datos oficiales. Con ¿no? datos oficiales. Usted sacó las cifras, los porcentajes de la web del CNE. De la web del CNE. Ajá. Igualmente, al inicio de las elecciones, ustedes recordarán, había un acceso que les dieron a organizaciones políticas para tener los resultados de las actas. Significa que estos cálculos no son de ahora, es lo que decía igual Fabricio, eso podríamos tenerlo hace casi más de medio año, los resultados electorales. O sea, no sé por qué hay muchos actores que se sorprenden de que se van a decir, si esto ya lo sabían. Claro. Esto ya lo sabían. Porque ellos son los que tienen los acuerdos de las alianzas. Ellos ya saben quiénes se eliminan. Yo estoy ahorita especulando en partes iguales. Estoy pidiendo al CNE los acuerdos. Me llega el tema de los acuerdos, Fabricio, y al siguiente día, toma, esos son los resultados que tienen que sacar. No hay que ser adivino para saber que, por ejemplo, una organización política como el Partido Adelante Ecuatoriano Adelante va a desaparecer. Pues. Con esas campañas tan paupérrimas y además utilizando el mismo spot que Álvaro Noboa utiliza desde 1998 hasta este año 2019, o sea, de esas cosas de locos. Y cierro con esto. El CNE todavía no se pronuncia. ¿Se ha tomado demasiado tiempo o está dentro de los plazos? Porque digo, han pasado 5 meses y medio del proceso electoral. Realmente se han tomado demasiado tiempo para poder sacar los cálculos y no sé cuándo los saquen. Y ahora, ¿y por qué? De organización política que se va a ser eliminada, o sea, a mí me gustaría conocer esos resultados de manera inmediata. ¿Por qué? Porque quisiera igual conformar otro movimiento quizás para poder participar en las elecciones del 2021. Lo que está provocando es recortando el tiempo que tiene una organización para poder otra vez inscribirse. ¿Qué significa en el momento que se elimina? Chao firmas, o sea, chao adherencias. Significa que se liberan un sinnúmero de firmas y quedan libres para formar el tema de un movimiento. Claro, entonces, ahí la duda que a mí siempre me ha generado todo esto, ingeniero Tello, es, existen, digo, la posibilidad de que una persona que quiere crear o formar un movimiento político consiga ese 1.5% de firmas. Es tan fácil, es tan sencillo. Somos 17 millones de ecuatorianos y 13 millones de votantes. O sea, daría la impresión de que los 13 millones de ecuatorianos somos adherentes o afiliados a un partido político. Usted nos daba la cifra del inicio de cuántas organizaciones hay a nivel nacional. Más de 200. Así es, 279. Exacto, 279 organizaciones políticas a nivel nacional, provincial, local. Todas necesitan firmas, es decir, los 13 millones de electores en este país firmamos por alguna organización política. ¿De dónde salen tantas firmas? Yo recuerdo, o sea, denuncié inclusive a la Fiscalía. Increíble. Participé yo para el concurso del CNE y la firma la sacaron de la página web. Y quizás exista un sinnúmero de casos, y entiendo que algunos consejeros quieren sacar ya en la página web quiénes las adherencias o las afiliaciones que tienen los ciudadanos. Es muy complicado reunir las 200.000 firmas. ¿Por qué? Generalmente lo que se pide, o se pide anteriormente, es al menos que tengan casi entre 4 o 5 veces de eso. Para tener colchón. Para tener el colchón, porque de las 4 que se tiene, al menos una podría estar pasando. Claro. Ahora, la revisión, como se conoce, no es una revisión demasiado técnica, simplemente es una división que dice, oye, ¿se parece o no se parece la firma? Ah, sí se parece. ¿Y será que revisan todas además? No, o sea, revisan todas, pero el problema es cómo las revisan. Ajá. Porque obviamente tienes N operadores y que dicen, oye, se parece, y ningún operador es un grafólogo. O sea, cuando tienes unos inconvenientes. Y siempre hemos contado esta anécdota, ¿no? Con Tertulio, de 2012 fue cuando se desató el tema de las firmas falsas. La crisis del 2012. La crisis del 2012. Yo aparecí como adherente del movimiento Concertación. Jamás en mi vida había dado la firma para ninguna organización política. Peor todavía en mi condición de periodista. Y aparecía mi nombre como adherente del movimiento Concertación. Y eso es, mira que a veces antes, y ahora se corrigió bastante eso, en época de registro civil, tú tenías a veces el CD del registro civil a valor de $5 que tenías. ¿Vendían eso? Claro, se vendía. Ahora, mucho antes, te hablo de Tribunal Supremo Electoral, porque antes tú tenías solamente los registros y ingresabas, no revisabas firmas, simplemente revisabas registros. Y obviamente se corrigió bastante, eso obviamente no hay... Entonces alguien cogió mi número de cédula, se inventó la firma y me la puso ahí. Perfecto. Eso es lo que ocurre y ocurrirá. Y alguna vez yo lo que se propuso fue, oye, en Perú hacen de manera similar. Se les entrega unos aparatos a las organizaciones políticas. Ahora, por ejemplo, ¿cuánta gente tiene la nueva cédula? Aproximadamente el 85, casi 90%. ¿Qué significa? Que tenemos el dato biométrico.
Entonces, yo no necesito revisar una firma, un tema gráfico. Yo podría entregar las organizaciones políticas y el CNE tiene un tema de aparatos para poder decir, vea, tenga, usted les registra, pero con el tema biométrico, para saber que ellos realmente son los que son y no existe un tema de falsificación. Así podrías restringir técnicamente quiénes realmente son los afiliados o los adherentes. ¿Y por qué no lo hacen? Ahí está la pregunta para ellos también. Diego, muchas gracias. No, a ustedes Muy muchísimas interesante, gracias, Muy amable, interesante ingeniero. este aporte de Diego Tello, consultor electoral, Interesantísimo muy interesante para el debate público sobre las organizaciones que eventualmente podrían desaparecer, Sí, porque- aquellas que eventualmente podrían tener tarjeta amarilla y aquellas que seguirán de cara a los comicios de 2021. Ha provocado, les ha salido ronchas a algunos en Escosor. redes Sí. sociales por este. Es Solamente Escosor. un tema, Fabricio Alexis. Sí, ingeniero. Estoy pidiendo la información al CNE y obviamente para que lo tomen en cuenta a partir de hoy, a ver cuándo me entregan el tema de los acuerdos de alianzas. Me entregan los acuerdos de alianzas, al día siguiente te presento el tema de los cuadros exactos que deberían ser. Perfecto, y ahí volvemos a conversar, ingeniero. Perfecto, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a Un buen día nuestro todos. invitado, Diego Tello, consultor electoral, 7:40.